Después de una ruptura, especialmente si tenés el estilo de apego ansioso, hay algo que podés hacer que potencialmente lo cambia todo. Y no es escribirle ni demostrarle cuánto lo amás o cuánto la amás. No es buscar señales en redes sociales, nada de eso. Es básicamente elegir cómo vas a atravesar el dolor y luego atravesarlo. Porque el comportamiento que tengas durante las primeras semanas después de la ruptura no solo afecta tus emociones, también puede decidir si la persona que se fue decide eventualmente volver a acercarse o si se aleja para siempre. Por eso, hoy quiero mostrarte cómo funciona esto a través de dos historias reales. Lucía y Valeria, dos personas con el estilo de apego ansioso, y ambas atravesaron una ruptura con una persona con el estilo de apego evitativo. Y las dos sintieron el mismo vacío, pero eligieron caminos diferentes. Lucía reaccionó desde el miedo. Valeria reaccionó desde la conciencia. Y aunque ninguna de las dos pudo evitar pasar por la ruptura, el resultado emocional fue completamente diferente. Por eso, en este video te voy a mostrar los 5 errores que comete la persona ansiosa después de una ruptura. Pero también vamos a ver qué pasa cuando en el lugar de perseguir, elegís protegerte y elegís trabajar para cambiar una vieja versión tuya que ya no funciona para que tu futuro se vea diferente. 2 caminos, 2 finales, una sola verdad. Nadie va a venir a rescatarte del lugar a donde vos misma o vos mismo decidiste dejarte. Pero si te elegís, aunque sea con miedo, aunque sea poco a poco, todo cambia. Cambia tu historia, cambias vos y a veces eso lo cambia todo. Lucía es una clienta mía de coaching que tiene 38 años y que llegó a mí hace algunos meses buscando ayuda después de su ruptura con Julián, a quien conoció hace 3 años a través de amigos en común. Julián era un tipo reservado, muy medido con sus emociones. De hecho, tenía un aura de misterio, pero mostraba mucha tranquilidad y eso a Lucía le generaba muchísima estabilidad. Lucía, por el otro lado, venía de relaciones caóticas. Y con Julián sintió que por fin había encontrado a una persona que no le gritaba, que no le hacía la ley del hielo, que no se alejaba sin ninguna razón y que tampoco jugaba con ella. Durante los primeros meses, Julián estuvo presente. No era muy expresivo, pero sí era súper constante y eso era suficiente para Lucía. Sin embargo, con el tiempo, Lucía empezó a sentir que esa constancia no era suficiente, que había que hablar de planes a futuro, que había que hablar de qué iba a pasar con nosotros, que había que hablar acerca del poco tiempo que estábamos pasando juntos, incluso que había que hablar de cómo mejorar un poco esa conexión emocional. Y a todas estas cosas que Lucía quería hablar, Julián siempre respondía: mi amor, ¿para qué apresurarnos? ¿Cuál es la prisa? Todo está bien, disfrutemos el momento, disfrutemos la conexión. Ve que no hay problemas, ve que la pasamos bien juntos. Incluso a veces le recriminaba un poco porque la veía normalmente inconforme. Y cuando Lucía escuchaba esas respuestas, se ponía súper ansiosa y empezaba a presionar más y empezaba a exigir más. Y el tono también cambiaba, lo que por supuesto hacía que Julián decidiera tomar un poco de distancia. Se alejaba, venían los silencios, venía el espacio. Y claro, así empezó la danza que todo lo destruye. Lucía, cada vez más preocupada, ajustaba sus necesidades. Es decir, se empezó a hacer pequeñita. También empezó a tragarse sus emociones y empezó a actuar de una forma mucho más light para evitar que Julián se molestara y que terminara alejándose. Pero al parecer ya era un poco tarde, porque Julián no regresaba con la misma frecuencia. Ya Julián no tenía la misma constancia. Ya Julián no se comunicaba de la misma manera. Entonces cada vez más encerrado en sí mismo, cada vez más incómodo con la cercanía emocional y por supuesto, sin colocar límites sanos,
sin decir una palabra de lo que necesitaba. Y claro, aquí se veía una dinámica ansiosa evitativa de manual. Hasta que un día, después de una discusión en donde Julián se alejó, algunas horas después Lucía recibe un mensaje de texto. Sí, ¿por qué putas siempre tienen que terminar por mensaje de texto? What the fuck? En todo caso, el mensaje decía algo como: Lucía, no sé qué me pasa, no me siento bien, siento que lo que teníamos ya no es, ya no entiendo qué estoy haciendo aquí, qué estás haciendo vos aquí, y siento que la distancia entre nosotros es demasiado grande. No tiene nada que ver con vos, de hecho sos una mujer increíble, tiene todo que ver conmigo porque creo que no te puedo dar lo que vos necesitas. Entonces, mejor lo dejamos aquí, ¿sí? La típica hablada de mierda en una ruptura en donde dice un montón de cosas que al final no dicen nada, pero que por supuesto hicieron explotar una bomba atómica que Lucía no esperaba. Es más, todas las ilusiones y todos los planes a futuro y todo lo que ya Lucía había construido en su cabeza, caput a la mierdowski. Pero bueno, en ese momento Lucía no contestó, no gritó, no pataleó, no rogó. Lucía sabía que todo esto se había enfriado hace tiempo y aunque estaba totalmente destruida, no tuvo la capacidad para reaccionar. Pero en el momento en que entendió lo que acababa de pasar, por supuesto que se desmoronó. Y a partir de ese momento, Lucía empezó a actuar en automático. Claro, impulsada por la ansiedad, por la desesperación, por la confusión, por no entender qué acababa de pasar. Y para efectos de explicarte lo que esta desesperación significa, quiero mostrarte los 5 pecados que cometió Lucía después de la ruptura, que en el lugar de devolverle su poder, la sometieron a un infierno emocional del cual pocas personas se salvan después de estos comportamientos. Porque primero confundió cerrar con insistir. Entonces esa misma tarde, después de un par de horas de ese mensaje tan cobarde, Lucía le escribió a Julián para entender qué había pasado. Y bueno, le dijo que lo entendía, le dijo que respetaba su decisión y le dijo que quería hablar con él, pero para tranquilizarlo le dijo que ella no estaba interesada en volver, que solo quería aclarar algunas cosas. Pero en realidad, desde el primer momento, Lucía estaba buscando una manera de volver a abrir el canal de comunicación y de mantenerlo abierto. Y por supuesto, no hubo respuesta. Silencio de radio. La dejaron en visto. Un par de días después, en medio de la desesperación y en medio de la confusión, Lucía decidió volverla a escribir. Pero esta vez había una carga emocional muchísimo más fuerte. Julián, te extraño. No entiendo cómo pasamos de hablar todos los días a esto. Y la clásica que nunca puede faltar: yo sé que estás con alguien más. Decime quién es. Tené los huevos. Enfrentalo. Decime quién es. Pero Julián no respondía a ninguno de esos mensajes. Y por supuesto, Lucía se sentía cada vez más hundida y entonces tomó la brillante decisión de ir a buscar a Julián al trabajo. Entonces Lucía se fue y esperó en el edificio donde trabaja Julián, esperó a que bajara a la hora de almuerzo y lo interceptó. Y obviamente Julián, al verla, no bueno, se acercó enojado, le pidió que por favor se fuera, que no tenía nada que estar haciendo ahí y que ya le había dicho todo lo que le tenía que decir, que no había nada más que hablar. El segundo pecado: Lucía se declaró culpable de absolutamente todo lo malo que pasó en esta relación para evitar el abandono. Entonces, a la semana, convencida de que había hecho todo mal, se puso manos a la obra a repasar cada pequeño detalle de la relación para encontrar a dónde había estado su cagada. Entonces recordó cada vez que pidió más atención, recordó cada vez que se sintió insegura y que probablemente esa inseguridad se la había inventado ella. Recordó cada vez que se sintió vulnerable y que no pudo manejar sus emociones. Y claro, llegó a la conclusión de que ella había sido demasiado intensa. De que tal vez si se hubiera relajado un poquito, o que tal vez si hubiera actuado de manera diferente, Julián todavía estaría aquí. Entonces empezó nuevamente la perseguidora. Lucía le empezó a escribir otra vez a Julián, pero esta vez era para decirle que ella reconocía que todo lo que había pasado aquí había sido culpa de ella y que por favor le diera otra oportunidad, que ella prometía que a partir de ahora todo iba a ser diferente,
que ella ya no iba a ser tan intensa, que ella no iba a necesitar tanta atención, tanta conexión, tanta presencia, que le otorgaba el espacio que él quisiera. Pero Julián reaccionó con más silencio. Tercer pecado, Lucía empezó a justificar internamente lo que antes le hacía daño. Entonces empezó a revisar aquellos momentos en donde Julián se mostró frío y distante. Empezó a recordar aquellos momentos en donde Julián le dijo que necesitaba espacio y se perdió por una semana completa. O aquella vez que ella quiso hablar de compromiso y que Julián le dijo, no, deja que la vida fluya, no seas tan intensa. Pero claro, todo eso que antes le generaba muchísima ansiedad, ahora le parecía lógico. ¿Cómo no? Entonces Lucía empezó a romantizar el desapego de Julián como una forma de ser. Es decir, se dio cuenta de que finalmente Julián era un alma libre. Imagínate, un alma libre. Aquel tipo que no hablaba y que no se conectaba y que era frío y que era distante. Un alma libre. O sea, nada más lejano de un alma libre que a Julián. Pero claro, aceptar que Julián era una persona evitativa, que no se podía acercar y que no estaba disponible, era mucho más doloroso que idealizar a Julián. Cuarto pecado, Lucía empezó a seguir todos los movimientos de Julián desde las sombras. Entonces, aunque ya no le escribía, Lucía sí estaba como detective revisando las redes sociales de Julián. ¿Quién le daba like a qué? ¿Qué canción compartía? ¿Cuáles eran las historias que subía? Si publicaba alguna foto o no, y todo esto lo hacía desde cuentas falsas. Pero el tema era que Lucía no estaba haciendo todo esto para entender si era hora de soltar. Estaba haciendo todo esto más bien para mantener la esperanza. Entonces cada señal ambigua, como el cambio de una foto de perfil, como la publicación de algo melancólico o como una frase por ahí que Julián tiró en redes sociales, era el combustible que le permitía a Lucía seguir esperando. Y por último, el quinto y más grave de todos los pecados, Lucía empezó a intentar mejorar y cambiar para que Julián volviera. Entonces aquí entro yo. Lucía llegó a mis sesiones no porque estuviera interesada en sanar y en entender qué era lo que había pasado para cambiar los patrones de comportamiento, sino que Lucía llegó convencida de que si ella lograba cambiar, Julián lo iba a notar. Entonces llegó convencida de querer trabajar en ella. Pero muy rápido me di cuenta de que ella estaba viviendo en una fantasía en donde pensaba que Julián iba a volver y que cuando volviera iba a encontrar una persona diferente. Pero el problema es que ese crecimiento no era para ella. Ese crecimiento era para poder ser la elegida. Y bueno, cuando una persona se rehúsa a ver que está haciendo todo esto por las razones equivocadas, y además se rehúsa a entender que por ahora la relación se acabó y que tenemos que dejar de pensar en la otra persona y traer toda la atención a nosotros, pues obviamente la terapia no va a funcionar. Y bajo esas condiciones es muy poco lo que un terapeuta, cualquier terapeuta, va a poder lograr con una persona como Lucía. El resultado de todo esto, súper triste. Lucía no solo no logró reconectar con Julián, sino que se quedó estancada, puso su vida en pausa. Y por más que en terapia intentamos que entendiera que este no era el camino, no pudo sacarse de la mente la idea fijada de que si ella cambiaba, cuando Julián volviera, porque iba a volver, lo notaría y todo estaría mejor. Entonces Lucía perdió meses completos en un ciclo de ilusión y de decepción, porque cada día que Julián no aparecía reforzaba la idea de que ella era el problema. Y claro, como su valor dependía de ser elegida por una persona externa, pues su autoestima se fue para la recontramierda. No lo pudo evitar. Obviamente se vino abajo y no se pudo levantar más. Entonces lo más doloroso no fue la ruptura. Lo más doloroso fue cómo la vivió. Cómo se desdibujó por completo para sostener algo que solo existía en su cabeza. Porque todos los que estábamos a su alrededor estábamos viendo algo que no existía. Una conexión que ya se había muerto. Y aunque ella decía que estaba luchando por amor, la verdad era que se estaba perdiendo a sí misma. Y más bien, le estaba confirmando a Julián que todas las razones por las cuales él decidió irse eran las correctas. Pero Lucía no está sola. Lucía no es la excepción. Lucía es la regla. Porque miles de personas con el estilo de apego ansioso viven sus relaciones de esa forma
y luego viven sus rupturas de exactamente la misma forma. Pero todo esto no ocurre porque no sepan que lo que están haciendo es malo, sino que no tienen el control, la autorregulación y sobre todo el amor propio para decir basta, hasta aquí, primero yo, siempre yo. Valeria tiene 49 años, estuvo casada con Fabián 14 años y fruto de ese matrimonio tienen 2 hijos, una casa, un patrimonio, una vida juntos. Desde afuera parecían la pareja ideal. Fabián era un súper buen trabajador, tipo próspero, un tipo enfocado, un tipo hogareño, un tipo bien portado. Era un padre presente, proveedor, responsable, pero Valeria siempre sintió que algo le faltaba. Valeria veía que Fabián no estaba emocionalmente disponible. Fabián no sabía hablar de lo que sentía, Fabián no podía conectar con emociones profundas y sobre todo, Fabián no registraba las pequeñas señales del día a día. Era como vivir con alguien que no estaba aquí, presente. Y bueno, Valeria trató por muchos años intentar a toda costa acercarlo. Entonces proponía conversaciones, proponía viajes, escapadas, vacaciones, proponía salir a citas, ir solos al cine, ir a, no sé, a bailar, a tomarse unas cervecitas. Pero nada, él decía siempre que sí, vamos. Pero nunca tomaba la iniciativa. Entonces si decían, vamos el viernes al cine, a la hora de alistarse para ir al cine, ya Julián estaba acurrucado viendo tele. Y aquella otra se había maquillado y se había alistado y cuando llegaba Julián le decía, no, amor, quedémonos aquí, estoy súper cansado, la verdad. Y se acurrucaba. Y bueno, dentro de todo esto, además él decía, no, todo está bien, todo maravilloso, solo que no tengo ganas. Entonces Valeria, como muchas personas con el estilo de apego ansioso, empezó a hacer un doble turno emocional. Entonces ella hablaba por los dos, ella planificaba por los dos, ella sentía por los dos, y aunque sabía que estaba sola en muchas cosas, igual le costaba un mundo poder admitirlo. Porque claro, había familia, había compromisos, había patrimonio, había hijos, había situaciones que ya eran parte de algo muchísimo más grande que ella. Hasta que un buen día, en medio de una acalorada discusión, porque Fabián no había cumplido con algo que había prometido, porque no se había hecho presente, porque no estaba participando del día a día de la familia, en medio de esa discusión y esa protesta que le estaba haciendo Valeria, Fabián le dijo, hey, ya no puedo más, ya no puedo más, yo no me siento que estoy aquí, hace tiempo siento que no estoy conectado con esta situación, no me siento bien, no me siento querido, no me siento observado, siento que no te observo tampoco, siento que no te quiero tampoco, entonces creo que esto se terminó. Yo necesito, por favor, tomar mis 4 cosas e irme. Y claro, parecía que Fabián tenía esto planificado desde hace algún tiempo porque se le hizo muy fácil llenar una maleta con 4 cositas e irse y luego como que ya había un apartamento esperando a Fabián. Pero bueno, no hubo una gran discusión, no hubo portazos. Lo único que hubo fue una fría calma que parecía como que todo se había congelado. Y claro, durante los primeros días, Valeria se quebró, lloró en silencio, pensó en escribirle, sintió que se le venía el mundo abajo. Pero en el lugar de quedarse sola en ese lugar, Valeria de inmediato buscó ayuda. Y así fue como Valeria llegó a mis sesiones de coaching. Tenía los ojos hinchados, tenía la voz quebrada. De hecho, ni quería estar aquí y solo tenía una pregunta. ¿Cómo hace una persona para no arrastrarse ante la persona que ama? Entonces lo que hicimos no fue magia, no hubo un truco barato, no había respuestas rápidas. Valeria entendió tempranito que todo esto se podía solucionar si se ponía a trabajar. ¿A trabajar en quién? En ella. Entonces eligió el camino más difícil, el que no tenía nada de fácil y el que exigía que ella estuviera consciente. Y esto fue lo que hicimos. Primero, Valeria permitió el dolor.
Permitió que el dolor habitara en ella, pero no le permitió que el dolor fuera quien estaba a cargo de todo esto. Entonces, durante los primeros días, la necesidad de entender estaba ahí. La necesidad de contactar, de pedir explicaciones, de buscarlo, de tratar de solucionar las cosas. Todo eso seguía estando ahí durante los primeros días. Pero Valeria se dio cuenta que buscar desde ese lugar no le iba a dar ningún resultado. De hecho, probablemente no le iban a contestar los mensajes y de hecho, probablemente se iba a sentir como una mierda porque cuando esta persona no le respondiera, iba a confirmar todo lo que ella por ahora estaba sintiendo. Todo lo feo y todo lo malo acerca de ella misma que estaba sintiendo. Pero entonces no cayó, respiró, lloró, me escribía todo el tiempo para decirme cómo manejo esto, no tengo la menor idea qué hacer. Buscaba ayuda para calmarse. A veces se quedaba acostada en la cama y no se levantó y no hizo absolutamente nada. Y es casualmente esa pausa, ese entrar en un momento y crear un espacio emocional nuevo, donde hay silencio, donde hay calma, donde hay observación, fue precisamente esa pausa la que le dio el primer paso fundamental para lo que Valeria logró posteriormente. Segundo, Valeria puso límites aunque se sentía que se iba a morir cuando lo estaba haciendo. Porque Fabián claramente siguió en contacto por temas de los hijos. ¿Quién recoge? ¿Quién lleva? ¿Quién trae? ¿A dónde duermen? ¿A qué horas comen? ¿Las medicinas? ¿Tienen cita médica? En fin, todo lo que tenía que ver con los hijos. Pero Fabián siempre aprovechaba para meter una chinita por ahí. Hey, ¿qué tal si nos vemos? Vamos por una cervecita. Cosas que eran como migajas que no hablaban del problema gigante que estaban teniendo porque Fabián hizo que explotara una bomba atómica, no se hizo responsable, tomó sus cosas y se fue de inmediato y ahora estaba queriendo tener como estos pequeños momentos de contacto e incluso contacto sexual. Pero bueno, Valeria, aunque le temblaban las manos, le temblaban las piernas, aunque no podía entender muy bien por qué era que tenía que hacer esto, lo hizo. Y aunque lo escribimos en conjunto y lo revisamos y lo revisamos y lo reescribimos y fuimos y vinimos, al final quedó un mensaje súper bueno que Valeria envió en donde le decía, hey, todo lo que sea hablar de los chicos, perfecto, pero yo no voy a seguir sosteniendo conversaciones ambiguas para que vos no te sientas tan culpable. Boom, motherfucker. Toma lo tuyo, nene. Guárdame esta. Malparido. Tercero, trabajamos en sesiones para poder hacer una lista de todo lo que la relación le quitó. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue ayudarle a Valeria a que construyera su propia verdad. Entonces, durante semanas, armada únicamente con un cuaderno y con un lapicero, Valeria se dedicó a escribir. Y pudo escribir no solo lo que extrañaba de esta relación, sino también lo que la agotaba, lo que la agobiaba, lo que la entristecía, lo que la enojaba. Entonces pudo recordar todas las veces que se sintió sola y que tuvo que enfrentar un montón de situaciones familiares sola. Se acordó también de cuando se sintió no reconocida, cuando se echó al hombro toda la familia y todo lo que tenía que pasar dentro del seno de la familia y aquel huevón brillaba por su ausencia. Recordó también todas esas ocasiones en las que no se sintió deseada como mujer. Y cada vez que ella quería idealizar, volvía al cuadernito. Porque ahí había una cantidad impresionante de material que le hacía volver al aquí y el ahora. Esto sí pasó, esto sí lo viví, esto sí me dolió, esto sí fue una mierda, esto sí me va a costar perdonarlo. Ese cuadernito se volvió su ancla para no volver a lugares que le dolían y para no volver a fantasear con cosas que no eran reales. Cuarto, pidió ayuda sin sentir vergüenza. Sí, Valeria no solo buscó terapia, Valeria también se atrevió a llorar frente a sus amigas y a pedirles que por favor la ayudaran a sostenerse en este momento tan complicado. Entonces no intentó ser fuerte para demostrar nada, no jugó a estar bien, permitió que la sostuvieran. Y conmigo también fue súper honesta. Hubo días en que me dijo, hey, ya no quiero hablar de la relación, no quiero hablar nada de él, quiero que nos enfoquemos solamente en mí. Y ahí es cuando se pudo comprobar de que algo estaba cambiando en la vida de Valeria. Y por último, Valeria dejó de girar en torno a Fabián. Entonces Valeria dejó de preguntarse, ¿volverá? ¿Pensará en mí? ¿Me extrañará? Y por el contrario, empezó a preguntarse,
¿Qué necesito yo hoy? ¿Qué parte de mí se desconectó en esta relación? ¿Qué quiero lograr para mi próxima versión? Y así su foco cambió, su energía también cambió. Y con todo este trabajo que hizo, Valeria logró volver a su centro. Porque Valeria no se convirtió en una mujer nueva de la noche a la mañana, pero Valeria tampoco volvió a ser la misma. Y lo más valioso de todo esto fue que no necesitó que Fabián cambiara para poder recuperarse ella, porque se dio cuenta de que su sanación no podía depender de otra persona. Entonces, no fue fácil, pero sí fue distinto, porque no caminó sola y sobre todo, no se abandonó a sí misma para poder ser la elegida. Pasaron los meses y cada una siguió su camino. Lucía no soltó. Lucía mantuvo la puerta emocional entreabierta, esperando a ver si Julián decidía volver. Entonces, al principio eran solo silencios. Después de un poquito de ruido ahí en el sistema y finalmente una foto en redes sociales en donde aparecía Julián con su nueva pareja. Y eso no fue solo tristeza. Fue devastación, no porque la hubieran reemplazado, sino porque ella se quedó ahí como Penélope, sentada en un banquito en el andén esperando, mientras aquel pendejo había seguido adelante con su vida. Y en ese momento lo vio clarito. Lo había entregado todo, incluso su dignidad. Se había quedado esperando a alguien que no tenía la menor intención en regresar. Y sobre todo, se dio cuenta que en el nombre del amor se había desconectado de sí misma. Se había traicionado. Después de eso, Lucía volvió a terapia. Obvio, esta vez ya no vino para buscar cómo manipulaba o cómo hacía X o Y cosas para que Julián regresara, sino que ahora fue con un enfoque total en recuperar su amor propio, en sanar, en poder superar esto y empezar a vivir sus relaciones desde un lugar diferente. El entender sus patrones de comportamiento, entender sus heridas de infancia, entender por qué protestaba, por qué no se podía regular, en fin. Se metió de cabeza a hacer un trabajo en donde al final se dio cuenta de que nunca es para recuperar a alguien más, sino para recuperarnos a nosotros mismos. Valeria también tuvo momentos de muchísima duda. De hecho, tuvo muchos días en donde pensó en escribirle, en romper el contacto cero, en rogarle que volviera, pero entendió que eso era un impulso y decidió no hacerlo. Entonces siguió en su proceso, puso límites, se enfocó en la crianza de sus hijos y poco a poco se reconstruyó desde adentro. Fabián, por su parte, también sintió el vacío, porque la distancia le mostró lo que no había podido ver desde la rutina, que había estado presente, sí, pero que no había estado conectado. Y con el tiempo pidió hablar, no para discutir de lo que había pasado y de por qué se rompieron las cosas, sino para discutir un poco de qué podría pasar. Y claro, Valeria lo escuchó, pero ya no lo escuchó desde la necesidad. No lo escuchó desde el vacío, desde la ausencia. Lo escuchó desde la conciencia y desde la salud emocional. Lo escuchó desde un lugar en donde ella podía decidir si lo que quería era volver. Y desde ahí tomaron la decisión de reintentarlo. Con nuevas reglas, con nuevos límites, con nuevas formas. Todo bonito. Pero aunque no sabemos si se van a quedar juntos para siempre, lo cierto del caso es que pasaron por un proceso que a todas luces fue sano, fue lleno de luz, fue transparente, fue de crecimiento, fue de expansión, fue de evolución, porque cada uno hizo su parte. Fabián, de hecho, ahora trabaja conmigo en sesiones privadas para poder trabajar en esa conexión o falta de conexión y que cada día la relación se solidifique más. Como pudiste ver con estos dos ejemplos, sanar no es esperar que la otra persona cambie. Sanar es dejar de abandonarte a vos. Porque Lucía intentó sanar para que Julián volviera. Nel pastel. Valeria decidió sanar para no volver a traicionarse. Y bueno, no se traicionó más, pero aquel también volvió. Porque cuando decidís sanar por alguien más, tu bienestar ya no depende de vos misma o de vos mismo. Así de sencillo, pero cuando decidí sanar como una decisión personal que tiene todo que ver conmigo y nada que ver con mi ex,
todo cambia, porque ahora vas a poder elegir, aunque sea en medio del dolor, pero vas a poder elegir. Entonces, ¿se pueden reconstruir relaciones? Sí, siempre sí. ¿Hay garantías de que vaya a funcionar? Nunca. Entonces, ¿vale la pena sanar igual? Siempre. Porque si hay algo que nos demuestra en estas dos historias es que nadie va a venir a salvarte. Y queda claro de que nadie en una ruptura viene a salvarte, menos tu ex. Entonces cuando volvés a vos, ahí es cuando las cosas cambian. No porque ahora lo estés haciendo con más ganas y con más energía, sino porque ahora lo estás haciendo desde otro lugar. Porque sanar nunca te garantiza un final feliz con esa persona que se fue. Sanar lo que te garantiza es una nueva versión tuya. Y es en esa versión justamente que tu ex se puede apoyar para observarte, ver lo que pasó acá y decidir acercarse desde la conexión, desde la verdad, desde la transparencia. Y tal vez ahí las cosas sí pueden cambiar. Así que ojo ahí. Hey, gracias por quedarte hasta el final. De verdad me encanta hacer estos videos y me encanta ver cómo tanta y tanta gente se acerca cada vez más y se suscribe al canal. Entonces, si no lo has hecho, suscríbete ya mismo. También, si te gustó el video, te agradezco si le puedes dar like y por ahí si se lo puedes compartir a alguien que lo pueda estar necesitando, porque uno nunca sabe. También, si crees que ha llegado la hora de trabajar en tu mejor versión y querés tener sesiones privadas conmigo, Coach Andrés, abajo en la descripción del video te voy a dejar mi info de contacto. Y recordá que el mundo es de los valientes. Así que avanza sin miedo. Nos vemos en el próximo video.